Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Europa Destinos Ignotos. Estamos con el tema de la historia de Córcega. Habíamos quedado que Córcega, el dominio, fue disputado entre dos grandes repúblicas marítimas, entre la República de Pisa y la República de Génova, enfrentamiento que tuvo un triunfador, en este caso la República de Génova en 1284. El dominio de Génova sobre la isla fue muy prolongado, fueron casi 5 siglos continuos, desde 1284 hasta 1768. Oficialmente Génova se apropia de la isla en 1299. Esto solamente para recordar estos hechos. En el caso de el dominio de Génova no se vio exento de algunos problemas, pues los aragoneses tenían toda la intención de apropiarse de las islas del Mediterráneo central, cosa que lograron hacer en su momento, si ustedes recuerdan, con Sicilia y con Cerdeña, pero en el caso de Córcega no fue así. Eh, Sin embargo, este régimen establecido por los genoveses continuó teniendo, digamos, la situación de las rivalidades entre los señores feudales y los clanes genoveses que buscaban tener todo el dominio de la isla. El Papa Eugenio IV termina en 1453 con la cesión del gobierno de la isla a un banco genovés, esto ya de manera oficial, que será el Banco de San Giorgio o Oficina de San Giorgio. Este será el lugar en Génova, en la ciudad de Génova, desde donde se, digamos, traten los asuntos vinculados sobre todo con los aspectos mercantiles y legales de la isla. Algo así como fue, claro, en una escala muy diferente, pero algo así como fue en el caso de las Indias, el Consejo de Indias, si ustedes recuerdan, o la Casa de Contratación de Sevilla. Bueno, este banco o oficina va a crear una serie de torres genovesas a lo largo de toda la costa que se van a unir a otras torres previas, pero que se van a convertir en uno de los elementos de la infraestructura más importantes y de Córcega, y uno de los elementos de paisaje que todavía dominan las costas de Córcega. Eh, San Piero Corso en 1553 se convertirá en un nuevo liderazgo que va a buscar pues separar a Córcega del dominio genovés. Bastia, esta ciudad que se encuentra en la parte noroccidental de la isla y la segunda ciudad más grande actualmente de Córcega, si ustedes recuerdan, cae en pocas horas. Corte, esta ciudad que se encuentra en el interior, la ciudad más importante de la zona de montaña interior de Córcega, se rendirá sin luchar, y Saint-Florent, que está también al norte, en el Golfo, y Ajaccio abrirán sus puertas a los revolucionarios. Prácticamente eh, la, la defensa genovesa de la isla va a darse principalmente en el sur. Bonifacio, que era sin duda la ciudad más importante, el bastión más importante del dominio genovés en ese momento. Andrea Doria, un almirante genovés célebre en el siglo XVI, va a lograr contraatacar, digamos, contra los aliados franceses, y va a poder pues hacer la retirada de los aliados turcos. Finalmente, el general francés de Termes verá caer a las ciudades recién conquistadas una a una. Bastia en 8 días se rendirá ante los genoveses, Saint-Florent 3 meses, y San Piero Corso solo pudo retener la ciudad de Corte y Vescovato. Esta guerra de Córcega quedará prácticamente empantanada por un desgaste, sobre todo del frente de los rebeldes. Los rebeldes prácticamente entregarán las armas en la tregua de Baucels, y los genoveses no recuperarán la posesión de toda la isla hasta el Tratado de Cateau-Cambrésis en 1559. Este es un monumento a Pascuino Corso. Una de las cosas que no se conoce mucho es que en los estados pontificios habrá una guardia corsa papal. Esta guardia corsa papal
fue completamente sustituida por la actual Guardia Suiza en el siglo XVI, precisamente en el periodo de el Papa Juliano de la Rovere, o sea, Julio II. Ustedes recuerdan el mecenas famoso de Rafael y Miguel Ángel, pero hasta antes de Julio II, la Guardia Papal era una guardia corsa. Esta es el Palacio de San Giorgio, que es este edificio desde el cual se delegaban todos los aspectos mercantiles y legales de la isla. Andrea Doria, que fue clave, digamos, en la batalla que culminó en el Tratado de Baucels, y en el Tratado de Cateau-Cambrésis podemos ver cómo Córcega aparece como parte de Génova, ¿sí? En verde. Génova y la isla que era su territorio de mayor tamaño dentro de la actual Italia. Siguiendo con la historia de Córcega, esta oficina de San Jorge asumió entonces el mando de Córcega nuevamente. Se van a dar nuevos revueltas. San Piero Corso volverá en junio de 1564 con el apoyo de Catalina de Médicis. Volverán los insurgentes a reconquistar el interior de la isla, sobre todo Corte será la ciudad sin duda clave para los insurgentes, así como Bonifacio lo era para los genoveses. Génova no va a poder de inmediato, digamos, vencer a las revueltas, a esta rebelión, y se van a dar una serie de guerrillas y de combates sin muchos avances de un lado y del otro, hasta que se empieza, digamos, a comprar algunos rebeldes para que traicionen o deserten de las filas. Esto acabará con el asesinato de San Piero Corso en la emboscada de Chica Suarela de 1567. Córcega seguirá entonces después de esto siendo administrada por Génova. Todavía 2 años durará, digamos, la revuelta con el hijo de San Piero Corso, que se exiliará en Francia, y finalmente, bueno, sigue prácticamente el dominio genovés de la isla. Después de estos hechos se va a dar algunas crisis importantes. Calvi y Bonifacio, estas dos ciudades, van a ser siempre las más beneficiadas gracias a su lealtad, a la lealtad que mostraron hacia los ligures o genoveses. Y bueno, en los estatutos de 1571 se establecería un sistema legal, pero lleno de corrupción, que garantizaría apenas una mínima justicia a los nativos. Los impuestos, como el comercio, siguieron siendo injustos y los genoveses siempre se reservaban los monopolios de comercio de insumos más cuantiosos. Después de 1638 se instituyó una nueva política económica en la isla, pero los corsos no tenían derecho a acceder a la propiedad. Aquí se puede ver un busto y una escultura dedicada a San Piero Corso, este héroe importante muerto en 1567. En la Edad Moderna, seguimos con la Edad Moderna de Córcega, y la crisis continuará en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Fue un declive muy largo del dominio genovés en Córcega, pero hay que recordar que en general toda Italia en los siglos XVII y XVIII estuvieron en crisis. Córcega, sin embargo, dependía fuertemente, digámoslo así, de una república marítima que se encontraba cada vez más menguada, y para la que la posesión de Córcega representaba pues una enorme ventaja, porque si comparamos las superficies de Génova, o de Liguria con Córcega, pues podemos ver que la isla era bastante mayor y representaba al propio terreno de Liguria, y representaba alrededor del 60% del territorio de esta república marítima. Entonces, la rebelión corsa de los años del siglo XVI, concluida entre 1567 y 1569,
pues todavía no quedaba plenamente sofocada porque los corsos continuaban con este, con este odio y cierto rencor hacia los genoveses por el empobrecimiento continuo de la isla. Prácticamente las clases minoritarias de notables rurales y urbanos serán las que darán un impulso decisivo al grupo de medidas económicas privatizadoras del gobierno genovés. Ellos serán los aliados de los genoveses, pero la gran población, la gran masa de población, verá con mucho recelo nuevamente esta otra iniciativa y se desencadenará una nueva revuelta en 1729, que es la revuelta independentista de Córcega. Aquí podemos ver más claramente las dimensiones de Liguria, lo que hoy es Liguria, la antigua República de Génova, y su posesión Córcega, que como dijimos era el 60% de las posesiones totales de la República Marítima, no solo en Italia ya, sino en todo lo que lo poco que le quedaba a Génova de sus posesiones en el Mediterráneo. Esto es en 1700. Para 1728 hubo una serie de cosechas desastrosas. Los corsos pidieron a Génova que hubiera una exención de impuestos. Acuérdense que existía un impuesto que se llamaba due seigni, que ese impuesto se llamaba así porque un impuesto iba hacia las tierras, hacia la autoridad local y el otro iba hacia la oficina de San Giorgio. Y esto hacía que prácticamente los impuestos, los corsos pagaran un impuesto doble. Se acordó que se reduciría, esto no ocurrió, empezaron una serie de disturbios precisamente que son lo que da origen en noviembre de 1729 a la Guerra de Independencia Corsa. Esta Guerra de Independencia Corsa tendrá sus primeros triunfos en Bastia, nuevamente esta ciudad del noroccidente, la cual toman en febrero de 1730. Entre los generales que lideran esta rebelión están Luigi Giafferi, Andrea Cecaldi y el padre Raffaelli, y muy importante en su momento, Giacinto Paoli, que se unirá en 1730. Génova convocará a las tropas del emperador Carlos VI del Sacro Imperio. Recuerden que el Sacro Imperio todavía existía, moribundo, pero existía, y Carlos VI manda fuerzas a negociar para llegar a un acuerdo y que los corsos prácticamente pues obtengan ciertas concesiones por parte de los genoveses y se termine la rebelión. Esto, sin embargo, resultó un desastre porque los acuerdos y las concesiones otorgadas no fueron respetadas nuevamente por Génova. En el 30 de enero de 1735 se adopta un reglamento que establece la separación final de Córcega de Génova y contiene las bases de una constitución. Esto será un hecho importante porque recuerden que las constituciones en ese momento no eran algo común. Apenas la Ilustración estaba en una época de conformación y las constituciones políticas en general están vinculadas a ese fenómeno. Hay cartas magnas que son previas de la época, incluso algunas de la época del siglo XVII, pero las constituciones modernas apenas estaban naciendo. Una de las cosas que ocurrió finalmente es que la rebelión se fortalece. En 1734 se logra entonces la independencia y aquí, no aceptada por Génova, hay que decirlo, y aquí surge un aventurero llamado Theodor von Neuhoff, de origen alemán, que será elegido como primer rey de la Córcega libre, con el nombre de rey Teodoro de Córcega en marzo de 1736. Este hombre se irá a buscar apoyo al extranjero, será arrestado en Ámsterdam, sin embargo, no será maltratado, finalmente llegará y estará en exilio en Gran Bretaña, donde morirá.
Este es Bustanico, lugar de inicio de la Guerra de Independencia corsa. Luigi Jaffery, uno de los líderes, o los líderes